Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Bienvenidos a un nuevo video en donde te voy a explicar una fórmula bastante interesante para generar agrupamiento con una función que todavía no ha salido de manera oficial a las versiones de Excel con Office 365 o Microsoft 365, como ahora se le llama a la suite de Office. Microsoft 365 mediante el uso de un agrupamiento con la función Grow By o agrupar por, que cuando salga espero que este tutorial pueda serte de mucha utilidad para que resuelvas cualquier caso en tramos de años o en tramos de meses o en tramos de periodos de tiempo, tal cual como tú lo necesites desarrollar. Como puedes darte cuenta, tengo un libro de Excel completamente en blanco, del cual lo tengo así para que tú veas toda la dinámica de cómo hago una plantilla y cómo hago la explicación completa acerca de las fórmulas y cómo las voy creando para que tú logres conjeturar completamente la estructura de una fórmula y el método que se utiliza para analizar datos dentro de Microsoft Excel. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esta hoja de cálculo y la voy a guardar en una carpeta que tengo en el escritorio. Eso es irrelevante, que se llama nueva carpeta. La había creado con anterioridad. Voy a darle clic en el comando guardar y fíjate que aquí tengo la nueva carpeta con el libro que recién acabo de crear. Abril 4 del año 2024, 9:18 de la mañana. Perfecto, si escuchan allí un ruidito, mil disculpas por ello. Está lloviendo, se vino un aguacero, creo que sí, estoy escuchando allí un aguacero. Pero no importa, vamos a trabajar con él porque eh, quiero enseñarte cómo hacer este tipo de agrupamiento. Fíjate que ahorita lo que voy a hacer es crear una columna llamada fecha y voy a crear una columna llamada valor. Algo muy simple, voy a hacer la selección y posteriormente le voy a colocar un color de fondo de color azul y luego la fuente de color blanco. Aquí mediante la función aleatorio.entre voy a crear a partir de la función fecha una fecha inicial que se va a calcular como un número de serie secuencial que va a actuar como límite inferior de la función aleatorio.entre. Por ejemplo, una fecha que arranque en el año 1998 en el mes 1, que es enero, día 1, y vaya, por ejemplo, hasta un límite superior dentro de la función aleatorio.entre hasta una fecha del año 2023 y quiero que te enfoques exactamente en este año 2023 porque va a ser el límite y quiero que te enfoques en él porque lo último, la explicación, una parte de la explicación al final va a consistir en ello, en que podamos nosotros asociar el año final, que es el cual corresponde al agrupamiento. Bien, voy a colocar el último mes de este año, que es diciembre, y el último día, que es 31. Todo el mes de diciembre o todos los meses de diciembre de todos los años tienen 31 días. Evalúo con Enter y obtengo el número de serie secuencial que corresponde a una fecha. ¿Cómo lo transformo a una fecha? Control 1. Llamo al cuadro de diálogo, formato de celdas, posteriormente vengo al ítem fecha y la fecha dentro de mi sistema viene por default como Monday Year, el formato de tipo americano, es decir, primero viene el mes, luego viene el día, mes, luego día. Y por último viene el año. Para colocarla de manera estándar, que siempre me gusta hacerlo así, yo coloco 2 dígitos para el mes y coloco 2 dígitos para el día, para los meses que contengan un solo dígito y para los días que contengan un solo dígito, pues le añada un 0 para verla de manera estándar. Voy a dar clic en el comando aceptar y fíjate que esta fecha es septiembre 27 del año 2022. Si yo evalúo nuevamente, tengo junio 17 del año 2019. Para la columna valor voy a crear con la función aleatorio.entre números entre 111 a 999 y los voy a transformar en un formato de tipo moneda. Nuevamente, control 1 para llamar al cuadro de diálogo formato de celdas y le quito las 2 cifras decimales, clic en el comando aceptar y ya lo tengo de momento. Tengo los datos de entrada para generar un rango completo.
Copio con control C, vengo al cuadro de nombres o a la barra aquí que contiene el cuadro de nombres, coloco 2 puntos para crear como un rango y voy a ir hasta la celda B5000 para partir de la celda primera superior izquierda del rango que tenga seleccionado, se cree un rango en donde yo pueda pegar el conjunto de fórmulas que acabo de crear en esas 2 celdas. Evalúo con Enter, fíjate que hago completamente la selección, vuelvo y doy Enter y pego las celdas que yo había copiado dentro de todo el rango. Con control punto voy hasta la esquina o a las esquinas de ese rango. Fíjate que tengo hasta las 5000, pero en realidad tengo 4999 filas. Control punto. Vengo aquí al principio. Voy a copiar con control C, pego con control shift B para pegar como valores y las fórmulas dejen de existir y posteriormente voy a ajustar esta columna a un ancho de 2 puntos. Fíjate, luego vengo y guardo para que esto no se vaya a dañar o no se vaya a cerrar el libro por la cantidad de fórmulas que se están recalculando. Entonces hago un guardado para que eso no quede en la caché. Voy a colocar aquí valor del tramo, pero el tramo vamos a ponerlo, que se me olvidó, en años, bien, y voy a colocar un color a esto, vamos a ponerle un color de verde, estaría bien en blanco y en negrita, y el valor del tramo, perdón, el color no, el valor del tramo vendría siendo el número de 3, fíjate, 3 años, vamos a colocarlo así, el valor de 3 años. De hecho, para que se vea mucho más práctico, control 1, vengo aquí a personalizada, esto es un formato de tipo general, voy a colocar un número de 0 que represente una cifra o por ejemplo 2 cifras, 2 ceros y voy a colocar en un par de comitas la palabra años, vamos a ponerlo así, mira, años o año, yo voy a asumir, tú puedes colocarle un paréntesis, 3 años, 1 año, 2 años, etcétera, ya te vas a dar cuenta del agrupamiento. Esto que existe dentro de la celda no es un texto, ojo, porque lo hice con formato a través del ítem personalizado en donde yo anexé a un número que va a tener 2 cifras o que voy a colocar 2 cifras, una cadena de texto. Sin embargo, esto se está evaluando literalmente como un número. Para demostrártelo, fíjate que si yo selecciono esto que parece una cadena de texto, por llevar aquí el valor de años y sumarle, por ejemplo, el valor de 1, el resultado viene siendo 4 y adopta el formato. Es decir, esto es un número que formateado anexa una cadena de texto, pero que dentro de la celda se está evaluando como un valor entero que contiene un número de 3. Fíjate aquí en la barra de la fórmula. Bien, para demostrártelo utilicé esta celda, voy a borrarlo y ahora voy a generar un agrupamiento. Entonces voy a colocar acá periodo y posteriormente voy a colocar aquí valor o total para no colocar nuevamente el valor aquí de la columna y no vaya a ir a confundir. Y posteriormente voy a colocar esto de color verde, podría ser también en blanco, en negrita. Y voy a crear un agrupamiento. Recuerda que el tramo del tiempo está desde 1998 hasta el 2023. Quiero que te des cuenta de esto acá. Fíjate, voy a utilizar estas 2 celdas para darte una explicación. Luego vengo y las borro. Vamos a ponerle aquí un colorcito de verde para que tú te enfoques en ellas. Imagínate que yo tengo el año 1998 y quisiera saber en qué múltiplo está este valor del año, respecto de un segmento de 3 años, de un pedazo de 3 años, arrancando en 1998, y quiero saber si él es el mismo múltiplo, quiero saber si es el punto de partida. Fíjate, es tan simple como esto. Tomo el valor del año y lo divido en la cantidad de 3. Por eso arranqué en 1998, esa fecha específica, para denotarte lo siguiente. Si yo evalúo con Enter, fíjate que devuelve un número entero. Es un número 666. Bueno, no tenía ni idea que este número iba a salir, pero es un número entero. Ahora bien, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo coloco 1999? Aparece 666.33. Este número no es un múltiplo de 3. Este número
perdón, de 1999 no es un múltiplo de 3, por tanto arroja un número o una porción decimal de 333. Fíjate ahora que si yo vengo y coloco el valor de 2000 y evalúo con Enter, tampoco el 2000 es un múltiplo de 3, pero si yo vengo y coloco 2001, fíjate que ahora el valor entero me indica que el valor 2001 sí es múltiplo de 3. Al igual que el año 1998 es un múltiplo de 3. El último año del rango de fechas era 2023, por tanto no es un múltiplo de 3. Quiero que te quedes con ello, del múltiplo. Quiero que te quedes cómo calcular un valor del múltiplo. Bien, voy a borrar esto y ahora voy a generar una fórmula mediante el uso de la función let. Lo primero que yo voy a hacer es colocar esta palabra, un nombre, que en este caso represente el año. Vamos a colocarlo así sin la ñ, sino con la n, para que pues no vaya a tener problemas la fórmula, o le puedes colocar cualquier otro nombre. Y voy a utilizar a la función año. Fíjate, la función año. ¿Qué hace la función año? La función año extrae de una fecha el año. Por ejemplo, esta fecha tiene el año 2004. Fíjate que al momento de evaluarla está extrayendo el número 2004. Y ahí está el punto. Necesito extraer los años, pero no los voy a extraer fecha a fecha, sino los voy a extraer de todo el rango de fechas. Hago la selección, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, venirme aquí hacia arriba y fíjate ahora que de esas 4.999 fechas, yo extraigo 4.999 años. Bien, ahora esto lo voy a guardar dentro del nombre llamado año o dentro del nombre llamado acá año, sí, como lo tengo ahí especificado. Ahora bien, voy a utilizar a la función agrupar por, que es la clave de esto, y en el primer argumento llamado row fields, que es el campo de fila, que es como si fuese una tabla dinámica y él va a agrupar por ese campo o por ese conjunto de elementos que se van a colocar sobre una o varias columnas en el trayecto de las filas. Voy a hacer un agrupamiento y voy a utilizar dos funciones, o voy a utilizar más bien una función primero y luego utilizo la de agrupamiento, que en este caso puede ser una suma, el valor mínimo, el valor promedio, el valor máximo, desviación estándar, etcétera, etcétera. Voy a utilizar una función que se llama múltiplo inferior matemático. ¿Qué quiere decir esto? No utilizo, fíjate, no utilizo múltiplo inferior porque ya está deprecada. Fíjate el triangulito que tengo acá. Quiere decir que esta función ya prontamente va a salir en desuso y se encuentra en esta versión de Excel actual con Microsoft 365 o Office 365 por compatibilidad, es decir, se encuentra allí simplemente por tenerla por compatibilidad con versiones anteriores. Si yo guardo el libro y lo quiero abrir, por ejemplo, en una versión 2010, yo puedo usar la función aquí, pero no es lo recomendable por cuestiones de compatibilidad. Para ello está una función que se llama múltiplo.inferior.mat o punto matemático, múltiplo inferior matemático. Yo siempre le digo, ¿en qué consiste esta función? Esta función consiste en averiguar el valor numérico múltiplo de un número según una cifra significativa, siempre llevándolo a la menor unidad. Fíjate ahora, voy a colocar 1998 y posteriormente voy a colocar el valor de 3. Ella lo que hace internamente, no voy a utilizar, perdón, antes de que pase el último argumento, voy a utilizar el primero y el segundo y básicamente lo que hace es dividir el valor numérico entre el segundo número, divide el valor numérico del primer argumento en el valor numérico del segundo argumento, calcula el número y devuelve el múltiplo más inferior, es decir, devuelve el número que da ese múltiplo de esa división, el número entero, y descarta la parte decimal. Así es como yo lo veo. Fíjate que al momento de evaluarla con F9, ella devuelve el mismo número, 1998, porque 1998 hacia abajo sí es un múltiplo del valor de 3, tal cual como lo comprobamos hace un momento por acá. Si yo le coloco 1999, él no va a arrojar 666.33, sino va a arrojar 1998.
Quiere decir que hizo el cálculo de la división de 1999 entre 3 y se dio cuenta que 1999 no es múltiplo de 3 y lo llevó hacia el múltiplo inferior, que es 1998, que prácticamente es tomar el valor entero que le dio 1998.3333, le quita ese sobrante decimal y se queda con el número entero. Esto es lo que hace la función múltiplo inferior matemático. Si yo vengo y paso ahora el valor de 2000 y vuelvo y evalúo con F9, fíjate que también sigue devolviendo 1998, porque la operación de 2000 dividido entre 3 me da el valor de 1998.666666, descarta la parte decimal, se queda con el valor entero, que es el múltiplo inferior al valor que yo le especifique, tal cual como lo hicimos en el ejercicio hace un momento. El detalle de esto, fíjate, es que voy a utilizar a la función múltiplo inferior matemático para tomar cada uno de los años que yo tengo dentro del nombre y voy a calcular el múltiplo en los dígitos que yo le diga, es decir, en tramos de 3 años de momento, lo que yo tenga aquí como un valor, y valga la redundancia, variable, que yo pueda ir ajustando directamente al modificar el valor numérico dentro de la celda. Ahora bien, vengo y yo cierro aquí el múltiplo inferior matemático. Esto que tú estás viendo acá me va a devolver un montón de números, que van a corresponder a los años que se encuentran dentro de estas fechas y me va a devolver 4.999 años o 4.999 números que corresponden a valores de fecha, de años de fecha, en sus múltiplos inferiores. Bien, ahora, esos son números, lo que yo tengo ahí en el agrupamiento. Si yo coloco un ampersand, inmediatamente coloco o le anexo a este número una cadena. Yo, por ejemplo, perdón ahí que me equivoqué, le puedo colocar hola mundo y vengo y lo cierro con una comilla. A cada uno de los números yo le voy a anexar la cadena de texto hola mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el número se va a comportar como una cadena de texto, no se va a comportar como un número. Y ahí está el punto y el detalle. Yo vengo acá y con el símbolo de ampersand inmediatamente lo pongo, lo que estoy es anexando un valor textual, un valor de string, un valor de texto y convierto lo que iba a ser un número para agrupar dentro de la función agrupar, lo convierto ahora a un texto que también es agrupable, pero lo estoy convirtiendo a un texto. Voy a colocar el símbolo de menos, este símbolo es negativo, esto no es un guión, va a actuar como símbolo de menos y voy a copiar el mismo múltiplo que está actuando sobre todos los números de año con el valor que yo le diga para el tramo, para que calcule ese múltiplo y seguidamente hago una diferencia del valor que yo tengo dentro del tramo menos una unidad. ¿Qué estoy logrando con esto? Tomar el valor del múltiplo, calcularlo al igual que acá, llevarlo hasta abajo al valor del múltiplo inferior y le coloco luego un símbolo negativo y a ese símbolo negativo pues obviamente me va a dar un número en negativo que yo le voy a colocar una resta, voy a hacer una resta adicional con el valor de 3 menos 1, que viene siendo ahora un valor de 2. Mil disculpas de corazón por el audio que se está escuchando allá de la lluvia, sobre el techo, no tengo de otra, tengo que grabar así. Pero lo que quiero que te enfoques y en lo que quiero que te detalles en esta fórmula es que yo voy a tener aquí un valor negativo para cada uno de los años. Voy a tener un menos, por ejemplo, 1998, un menos para 2001, menos 2001, menos 2004, menos 2007, etcétera, etcétera. A ese número negativo yo le voy a restar otro número negativo. ¿Qué sucede cuando yo resto un número negativo con otro número negativo? Pues prácticamente los estoy sumando, ¿verdad? Es como si tuviese el valor de menos 1 y luego coloque menos 1, menos 1. Entonces me da el valor de menos 2. Menos 1, menos 5 me da el valor de menos 6. Este valor que yo tengo aquí en el número se está restando con el valor del número del tramo menos una unidad. Lo que va a hacer es que incremente el número y este ampersand convierte el número en negativo en una cadena de texto en donde este número negativo ahora se convierte en un guión después de hacer la operación matemática. Algo mágico, ¿verdad? Convierto mediante el ampersand el símbolo negativo del número en un guión. Ahora,
En el siguiente argumento de la función agrupar por, fíjate que él me pide el argumento de valor. Pues obviamente yo le voy a pasar con control shift hacia abajo, control backspace para devolverme toda la columna valor de la tabla o toda la columna valor del rango. Seguidamente doy una coma, la función, segunda función de agrupamiento o segunda función dentro de la expresión de agrupar por. La primera era múltiplo inferior matemático, que la estoy utilizando 2 veces, y la segunda función de expresión es la función suma. Seguidamente, en el field header se le voy a decir que no voy a tener encabezados ni que tampoco quiero que los coloque porque estoy arrancando sin ellos dentro de la tabla, estoy arrancando ya con los registros y posteriormente voy a decirle que me coloque la fila de totales. De hecho, yo la puedo omitir y él la coloca por default. Fíjate ahora, vengo y cierro a la función agrupar por, luego cierro la función let, evalúo con enter, vamos a dejarlo por acá y voy a colocar del formato de moneda, vamos a colocar por ejemplo hasta por aquí, por si me da por colocar 2 años, vamos a hacerlo como hasta por acá y fíjate que aquí voy a tener desde 1998 hasta el año 2000. Recuerda, 1998 es la primera función múltiplo inferior matemático que calcula sobre el año, por ejemplo, 1998, el múltiplo y se da cuenta que es múltiplo de 3 y lo deja tal cual. Luego, cuando viene y toca el año 2000, se da cuenta que 2000 no es múltiplo de 3 años. Entonces, arroja 1998, pero con símbolo negativo, menos 1998 menos el valor de 2, entonces me da menos 1998 menos 2, me da el valor de 2000. Y luego ese símbolo negativo, al colocarle un ampersand antes, lo deja como una cadena de texto, lo cual conforma un rango desde 1998 hasta el año 2000. Hice un agrupamiento de 332.654, desde el año 2001 al 2003, $320.100 o 100 pesos o lo que yo quiera representar como moneda. Y fíjate que el último año que yo coloqué dentro de este rango, el último año no fue el 2024, fue el 2023, en donde te hice hincapié. Pero él llegó y generó mediante fórmula el tramo completo, desde el 2022 hasta el año 2024 y me dio un poco menor, claro, porque no tengo fechas del año 2024. ¿Cómo te demuestro yo esto? Muy simple, voy a utilizar a la función año sobre todo el rango de fechas. Control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, evalúo con enter y fíjate que ahora tengo todos los años. Utilizo a la función sumar puntos y punto conjunto. En este punto, la función sumar puntos y punto conjunto me va a servir para hacer la agregación que yo tengo dentro de la tabla. Voy a tomar el rango de suma como la columna valor y seguidamente dentro del rango de criterios no puedo tomar todas las fechas ni tampoco transportarlas con la función año porque la función sumar puntos y punto conjunto al alterar el rango de criterios pues deja de operar correctamente, pero como tengo aquí los años con la celda G2, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme y luego en el criterio vamos a colocar por ejemplo a partir de estas 3 celdas que luego la borramos, esta y esta, el año 2022, 2023 y 2024. De momento yo vengo y evalúo y recuerda que la función sumar puntos y punto conjunto está actuando de manera matricial con 3 criterios, por tanto la devolución me tiene que devolver el valor de 3 elementos, un sumar puntos y punto conjunto para un año, un sumar puntos y punto conjunto para otro año y un sumar puntos y punto conjunto para otro año. Ya perdí las celdas, son en este punto y voy a colocar el año 2022. Luego coloco 2023 y por último 2024 que me tiene que dar el valor de 0. Aquí desarrollo una suma. Y fíjate que la operación matemática bajo el tipo de formato moneda viene siendo 211.979. 211.979 es el resultado correcto. Es decir, estoy sumando por tramos desde el año 2022 al año 2024, que de momento el 2024 no existe. Esto lo hice para comprobártelo. Con un agrupar por y la función múltiplo inferior matemático, una desagregación a partir de una columna de fechas con una columna de años para obtener este tipo de resultados.
Un tutorial que posiblemente en el futuro con la función agrupar por pueda tener muchísima demanda. Vamos a colocar el rango de criterios aquí enfrente para que obviamente tú tengas cuando descargues la plantilla contexto de lo que estábamos haciendo y ahora suponga que yo quiero hacer la desagregación por 2 años. Entonces fíjate, de 1998 hacia 1999. El último es de 2022 a 2023. El valor de la fecha final ya claro, sí se da completamente. Y si yo coloco, por ejemplo, un número par como 4, fíjate que termina también en el 2023. Si coloco un número impar, termina en el 2024. Agrupaciones con la función agrupar por, fíjate, agrupar por con múltiplo inferior matemático y la función suma. Muchísimas gracias a Borra y Dobón y a Hassen Hassan por aportar estas fórmulas y estos métodos bastante dinámicos de los que todos podemos aprender para desarrollar estos ejercicios en analítica de datos dentro de Microsoft Excel. Mi nombre es Andrés, muchísimo gusto haber estado nuevamente con ustedes en un nuevo video tutorial, valga la redundancia, y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video. Un abrazo y hasta pronto. Chao.